los voceros de Cristo y María, presentes en el canal. Alabanzas, alegrías traemos para Jesús. Mensajero de la paz y del amor. Por el canal 59, por el canal 59, el Evangelio vas a escuchar. Y tú, fiel oyente, bendiciones para tu hogar. El canal Hermano Pedro, el canal Hermano Pedro, siempre, siempre en tu hogar. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias a Dios, nuevamente estamos acá en cabina del canal Católico Santo Hermano Pedro para llegar siempre a sus hogares a través de su programa Los Voceros de Jesús y María. Es una bendición para nosotros y para ustedes el contar con una nueva oportunidad que Dios nos regala para que vayamos descubriendo verdaderamente a Dios y a la vez también no solo descubrirlo, sino que también ir teniendo un compromiso con Dios y con el mundo, porque precisamente al mundo es a quien nosotros nos debemos, porque es al mundo que tenemos que contagiar del Evangelio de Jesucristo. De manera pues de que creo que todos ahí en sus hogares ya están pendientes para la escucha de su programa, y creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar al máximo para ir corrigiendo muchas cosas en nuestra vida, ya que como hombres y mujeres muchas veces pues le fallamos al Señor, y pedirle pues encarecidamente al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque somos pecadores. También queremos enviar un saludo a todos aquellos hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Yo creo que muchos están también cumpliendo, o como dice aquel dicho común y corriente, tirando la casa por la ventana. Felicidades para todos los cumpleañeros en este día, que el Señor y la Virgen Santísima les bendiga. Vamos a hablarle siempre al Dios de los hombres antes de hablarle a los hombres de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya que tenemos pues a través de la oración la presencia de Dios acá con nosotros, entonces ya nos sentimos fortalecidos, nos sentimos iluminados y creo que con esa alegría que siempre, con la que hemos compartido con todos y con cada uno de ustedes, con esa misma alegría también vamos a compartir en este programa. Y ojalá que también ustedes allá en sus hogares estén también contentos, alegres, porque de eso se trata, alegrarnos para poder alegrar a los demás. Porque si andamos así tristes, desconsolados y en fin, a pesar es cierto que a pesar de tanta situación que nos toca que vivir en nuestro mundo, en nuestras familias, en nuestras comunidades, personas pues que han perdido un ser querido, creo que tienen el corazón adolorido. Sin embargo, pues pidiéndole al Señor podemos recuperar esa alegría que nosotros pues sabemos de que si Dios está con nosotros, pues quién va a estar en contra. Y solamente la alegría verdadera que podemos disfrutar es la alegría que viene del Señor. Así de que vamos a tener ya el primer canto por nuestra hermana. Algunos pues estarán extrañando hoy por qué, bueno, y el hermano Lino de la Concertina, ¿por qué no está? Queremos decirles que por razones ajenas a su propia voluntad, él no pudo estar hoy con nosotros porque por razones de trabajo. Ustedes saben, de donde hay un jefe, pues obviamente tenemos quien nos mande, y también ahí comienza el testimonio cumpliendo con todos nuestros deberes, con toda nuestra responsabilidad. Así de que tenemos a la hermana que va a cubrir el puesto hoy del hermano Lino y va a entonarnos el primer canto, Pescador de Hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga.
Es tarea de todos los bautizados pescar a los hombres, pescarlos para el reino de Dios, pescarlos para que se comprometan, y ya todos comprometidos, pues hacerle la guerra al mundo y ver cómo vamos buscando o consiguiendo la transformación de este mundo en que vivimos. Lamentablemente, pues muchos queremos estar dentro de la iglesia o estamos dentro de la iglesia únicamente ocupando un puesto, cubriendo un puesto, pero no con una responsabilidad como la responsabilidad, como el compromiso que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es tarea de todos, ahí sí que no es tarea solo de sacerdotes, de obispos, sino que de todos los bautizados. Y cuando hablamos de bautizados, pues sabemos de que desde el momento en que nosotros recibimos ese sacramento, nos comprometemos con el Señor, nos comprometemos con la iglesia a asumir esa responsabilidad y dar razón realmente que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesús y que contamos con esa responsabilidad que el mismo Dios nos ha encomendado o nos ha dado en ese sacramento. A veces solo recibimos el sacramento, hacemos parranda, echamos las cervecitas y en fin, y si es posible hasta una bailadita por allí, pero ahí quedó todo. Nos olvidamos y decimos muchas veces, yo lo he escuchado que dicen algunos, gracias a Dios ya salvamos del compromiso, que porque fue a que bautizaran a su niño, y no es que hayamos salido al compromiso, sino que entramos al compromiso, entramos a una responsabilidad. Lamentablemente a veces los padres y padrinos hemos perdido ese deber de ir formando, manteniendo en formación a nuestros ahijados o a nuestros hijos. Entonces los hijos crecen, los ahijados crecen, pero sin ninguna instrucción religiosa, sin ninguna formación, sin ningún compromiso, sin ningún conocimiento. Pero es que vemos nosotros un aguacero de niños y adultos por las calles y en fin, pero no tienen una responsabilidad que nosotros pues recibimos en ese sacramento. Y cada sacramento que nosotros vamos recibiendo, pues obviamente eso nos va comprometiendo a compartir con los demás, porque a través de ese encuentro que tenemos con el Señor, a través del sacramento, pues eso nos lleva obviamente, nos lleva a extenderlo, a compartirlo, como hacía el leproso del domingo pasado, que él se fue, Jesús le dijo no se lo cuentes a nadie, y él como que le hubiera dicho con insistencia anda y contalo. Él no pudo soportar, no pudo tolerar todo ese favor que Jesús hizo por él de haber sanado de la lepra. De manera pues de que ese canto nos deja ese mensaje que nosotros tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad. Vamos a escuchar el siguiente canto que se titula 40 días. Cuarenta días, 40 noches, en el desierto Jesús oró, clamando a Dios eterno, intercediendo por ti, por mí. Clamando a Dios eterno, intercediendo por ti, por mí.
40 días y 40 noches Jesús permaneció en el desierto. En otros programas anteriores hemos hablado mucho de ese tema. 40 días donde Jesús estuvo a prueba. Y digo a prueba porque el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Y cuando el tentador se le acerca a Jesús para quererlo, para desviarlo definitivamente del proyecto de Dios, le puso las pruebas, le hizo las promesas, pero allí Jesús permaneció fiel y fue fiel, que no se dejó seducir por ese espíritu maligno que también nos anda coleando a nosotros los laicos. Démonos cuenta, si a Jesús se le acercó, lo tentó y le puso esas trampas, pues con mayor razón a nosotros nos pone esas trampas que con mucha facilidad podemos caer y nos dejamos seducir de Satanás. Pero es allí donde también nosotros podemos experimentar cuando estamos orando al Señor para que no nos deje caer en tentación, específicamente cuando rezamos la oración más bella que Jesús enseñó: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A veces se meten otros conceptos, otros prejuicios en nuestra mente y nos desviamos de la oración, porque precisamente no estamos concentrados y no tenemos tampoco esa posibilidad de permanecer fieles al Señor y bien concentrados en la oración. Por eso a veces resultamos hablando de otras cosas, ya desviados de la oración, porque el tentador nos ha tentado y nosotros pues con facilidad nos hemos dejado también desviar de ese proyecto. Y así cuantos hermanos y hermanas también que están comprometidos, que estamos comprometidos con el Señor, muchas veces también caemos. Es cierto, Jesús cayó, pero se levantó de esas caídas. Y cuántas veces muchos hombres, hermanos y hermanas, que han obtenido un encuentro con el Señor, pero que el tentador se les ha acercado y los ha desanimado y los ha alejado totalmente de ese proyecto de salvación. Y la levantada, pues la caída es fácil, pero la levantada es mucho más difícil. Y a veces hay quienes ya no se acuerdan, ya no se levantan, porque la caída fue grande y más bien que se alejan de todo, de Dios, ya no se acuerdan de orar para poderse levantar y seguir adelante en ese proyecto que Dios nos ha encomendado. De manera que es bastante difícil. Solamente cuando contamos con el Espíritu de Jesús, entonces sí seremos valientes y llevaremos adelante toda esa encomienda que Jesús ha dejado en nuestras manos, porque es una encomienda que dejó Jesús, porque sabemos que Él no iba a ser eterno acá. Por eso formó un grupo de hombres valientes que se llamó apóstoles, y los discípulos que los formó para que ellos, para que nosotros, mejor dicho, llevemos adelante este proyecto que es la misión, y a través de la misión pues poder encontrar lo que nosotros vamos anhelando, lo que es el cielo. De manera pues de que todo ese ejemplo, ese testimonio, esa valentía que Jesús mostró en el desierto, porque es allí donde Él cumplió a cabalidad, siguiendo todo ese proyecto y hasta llegando a la cruz. Y hoy pues que estamos ya en la Cuaresma,
es el tiempo donde vamos nosotros también experimentando, conociendo o viviendo todo ese ejemplo, la pasión y la muerte de Jesucristo y la resurrección que la experimentamos pues el domingo de resurrección. De manera que creo que ustedes ya oyeron hablar bastante, lo saben mejor que yo, eso de las tentaciones en el desierto por los 40 días que significa cuaresma, 40 días, y donde Jesús pues fue tentado por Satanás y él pues se mantuvo fiel con su Padre Dios porque sabía y tenía bien claro la misión que traía de su Padre Dios para nosotros. Vamos a escuchar la siguiente alabanza que se titula Allá en los Olivos. Allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en su oración. En ella imploraba el amparo divino, o amarga su pena de su corazón. La soledad en aquella amarga agonía se dio por su amor. Solo ahí con las aves habló su concierto alzando su voz. Así Jesucristo él quiso morir en la cruz del Calvario por su vida. Así Jesucristo él quiso morir la cruz del Calvario por ti y por mí. La soledad en aquella amarga agonía se dio por su amor. Solo ahí con las aves sacó su concierto alzando su voz. Todos unidos sigamos a Cristo para estar un día allá en su mansión. Porque si cumplimos los 10 mandamientos tendremos a Cristo en el corazón. La soledad en aquella amarga agonía se dio por su amor. Solo ahí con las aves habló su concierto alzando su voz. Todos unidos sigamos a Cristo para estar un día allá en su mansión. Porque si cumplimos los 10 mandamientos tendremos a Cristo en el corazón. La soledad en aquella amarga agonía se dio por su amor. Solo ahí con las aves habló su concierto alzando su voz. Verdaderamente que Jesús nos ha dejado un gran ejemplo. Y es a Él a quien nosotros, sus seguidores, sus discípulos misioneros, tenemos que aprender a caminar, a hablar y sobre todo a vivir ese ejemplo de Jesús. Hay momentos en donde nosotros también tenemos que alzar nuestra voz. Porque a veces cuando vemos nosotros problemas en la comunidad, en el municipio, en el departamento, en el país, a veces lo que hacemos es callar, guardar silencio. Y es el momento cuando para demostrar
que somos desconformes, o es decir, que no estamos de acuerdo con tales proyectos, es el momento donde debemos de alzar la voz y protestar contra aquello que no conviene, aquello que viene a hacernos daño, aquello que viene a empobrecernos más de lo que estamos, porque hoy muchas veces pues nos damos cuenta de la situación que el mundo está viviendo. La sociedad hace y deshace, y nosotros lo que decimos es decir amén. Y es el momento cuando como discípulos misioneros tenemos que alzar nuestra voz y decir no a tales proyectos. A veces yo he oído frecuentemente que dice, es que si ya digo esto, si hago esto, me voy a meter a problemas, me van a odiar, me van a discriminar, y por miedo a eso, a veces hasta nos amenazan que nos van a quitar la propia vida, y por miedo a eso, uno mejor, como dice, en boca cerrada no entra mosca. Pero es allí donde tenemos que alzar la voz y decir, no estamos de acuerdo, y aunque se vengan 10,000, 20,000 hombres al frente y otros 20,000 atrás, nosotros tenemos que permanecer valientes. Jesús fue tajante, Jesús fue claro, fue uno en los momentos cuando él no estaba de acuerdo con la ley que imponían los antepasados, la ley de los fariseos, y eso cuando él decía, cuando trataba de cambiar la ley, que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, él protestaba, y fue donde empezó a relativizar, es decir, a chocar con los poderosos de su época, y fue de allí donde nació la idea, mejor matarlo, quitarle la vida, crucificarlo, porque no estaban de acuerdo con ese mensaje de Jesús. Entonces hoy en nuestro mundo también pasa lo mismo. Cuando el mensaje de la iglesia, del magisterio de la iglesia, a veces de nosotros los laicos, choca con la mente o con los planes de los poderosos, entonces también recibimos amenazas de muerte. Pero es ahí donde se prueba el discípulo si de verdad está agarrado de la oración, mayormente hoy que estamos en la Cuaresma, que se nos va a hablar de 3 elementos fundamentales, y es ahí donde vamos a mostrar realmente que sí somos seguidores del Señor. Bueno, vamos a continuar con el canto del Evangelio. Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina ante la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás.
Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, decíamos al inicio en los cantos que Jesús fue al desierto, y aquí lo confirma el evangelista Marcos, que en aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Y comencemos nosotros diciendo, ¿qué es un impulso? Un impulso simplemente es que nos prepara para actuar. Es un movimiento que nace en nuestra voluntad de hacer o no hacer una cosa. Pero cabe también hacernos la pregunta, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios impulsó a Jesús a ir al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás? Esto ya lo comentamos pues en el canto, pero nos da la pauta que también a nosotros muchas veces el Espíritu nos impulsa. Pero como somos tan negligentes, no captamos o no logramos entender que el Espíritu de Dios quiere actuar en nosotros y por nosotros. Y muchas veces nosotros también ponemos resistencia, nos resistimos a no hacer lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Es decir, Él nos pone en movimiento, o el Espíritu quiere ponernos en movimiento, pero muchas veces es lo que nosotros tenemos que rehuimos, y rehuimos al compromiso. A veces cuando queremos o hay necesidad, puramente porque es necesidad de servirle a Dios, es voluntad y es gratitud servirle a Dios, muchas veces cuando se origina en los cambios en la iglesia, porque en la iglesia pues hay un orden, hay un reglamento, que cada quien tiene un tiempo reglamentado de que pueda servir, y ya cuando cumple su tiempo, pongamos 3 o 6 años, cuando uno le dice a alguien, mire, fíjese que el Señor lo está necesitando para que ocupe un cargo dentro de la iglesia. Y dice, yo puedo estar en la iglesia cantando, predicando, tocando, escuchando, pero de tener un cargo en la iglesia, eso sí no. Para eso no nací. No tengo capacidad, no puedo hablar, no puedo predicar, no puedo leer, en fin. Esos son los pretextos que nosotros ponemos. Y el Espíritu de Dios nos está impulsando, nos está motivando a que ejerzamos pues una responsabilidad de la que ya hemos hablado, una responsabilidad que como laicos misioneros debemos de tener dentro de la iglesia. Porque el Señor necesita de nosotros. Y a veces cuando lo que hacemos es mejor ya no ir a la iglesia, porque van a insistir en que siga y que tome un cargo dentro de la iglesia, y yo no sirvo para eso, o tengo muchas ocupaciones, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi esposo, tengo muchas vacas que ir a cuidar, tengo esto y el otro, total, que el tiempo a mí no me alcanza. Y si a eso nos vamos, pues es lógico que todos tenemos ocupaciones dentro, responsabilidades dentro de la familia, pero cuando hacemos un compromiso o que el Señor quiere que nos comprometamos de verdad con Él, debemos de hacer un lado aquello, a excepción que cuando definitivamente uno no está en condiciones o en capacidad, pues eso hasta Dios lo sabe. Pero cuando tenemos una capacidad, cuando tenemos un talento, y eso pues la capacidad sabemos que la tenemos todos, porque todos
fuimos dotados por el Señor con una capacidad. Todos tenemos una capacidad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros evadimos esa responsabilidad. Evadimos esa capacidad que nosotros tenemos. Que todos estamos capacitados. Por ejemplo, cuando en el Génesis Yahvé dijo, dominen las aves del cielo, los peces del mar y todo reptil que se arrastra por el suelo, quiere decir que ahí nos dio capacidad a todos. Voceros de Cristo y María, presentes en el canal, alabanzas, alegrías, traemos para Jesús. Mensajero de la paz y del amor, por el canal 59, por el canal 59. El Evangelio vas a escuchar. Y tú, fiel oyente, bendiciones para tu hogar. El canal Hermano Pedro, el canal Hermano Pedro, siempre, siempre en tu hogar.